Buenos días. En el marco del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo 25 años después, en el módulo temático de Asia, nos encontramos con el profesor e investigador Rubén Campos. Su área de especialización son las relaciones internacionales de Asia del Sur y Sudeste Asiático, así como la política exterior de España y la Unión Europea hacia estas regiones. Hola Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, todo bien, gracias. ¿Te parece bien que empecemos con la influencia de esta región en el desarrollo de este nuevo siglo que estamos comenzando? Sí, a ver, yo recuerdo las clases en el curso ya, las que empecé a dar ya hace tiempo, y estamos en el 25 aniversario. Yo no comencé desde el comienzo del curso, pero sí me incorporé ya a sesiones que tuvieron lugar hace más de 15 años. Y recuerdo que en ese momento, cuando presentaba la realidad de la India, fundamentalmente, pero también de otros países del sudeste asiático y de Asia, pues había que hacer un esfuerzo con los estudiantes para hacerles ver que esa parte del mundo estaba jugando cada vez un papel más relevante en la realidad internacional, y que era un proceso que además se iba a ir expandiendo y desarrollando con más intensidad en el futuro cercano. ¿Mm? Es verdad que visto ahora, ¿no? 15 años después, con el peso que cada vez de forma más clara y evidente, incluso para los no expertos, no versados, ¿no? En materia de relaciones internacionales, tienen actores como China, como la India, y luego ya en segundo lugar, pero también cada vez de forma más intensa, pues otros secundarios en la zona, ¿no? Como pueden ser Indonesia, Corea del Sur, que son miembros del G20 y que tienen pues una visibilidad cada vez mayor, ¿no? En medios de comunicación, pero especialmente en la realidad geopolítica, económica que vivimos en el mundo actual. Pues ahora, bueno, lo vemos con mucha más normalidad. En esos tiempos todavía había que hacer un esfuerzo pedagógico para explicarlo. Y siempre me gustaba reflexionar sobre el hecho de que históricamente civilizaciones como la China o la India han estado en el centro del mundo, y que el lugar que han ocupado en nuestro imaginario colectivo en los últimos quizás siglo y medio, aproximadamente 2 siglos, ha sido algo anormal, ha sido algo que no caracteriza la posición de influencia y de relevancia que estas civilizaciones han tenido en toda la historia, desde el origen prácticamente de una humanidad ya organizada socialmente. Y en ese sentido, pues es fundamental reflexionar sobre el impacto que tuvo la revolución industrial. Esto claramente y de forma breve, ¿no? Para la conversación de hoy, sin entrar en la explicación más detallada que dábamos en las clases, pues a partir de mitad del siglo XVIII, final del siglo XVIII, los países que, entre comillas, europeos, liderados por Gran Bretaña, van a beneficiarse enormemente de los logros científicos, tecnológicos y luego económicos que va a suponer esta revolución industrial, y de jugar un papel mucho más modesto del que normalmente pensamos en la historia de la humanidad. Se van a colocar en una situación de vanguardia. Y curiosamente, los países o las civilizaciones que tradicionalmente habían liderado a nivel científico, económico, tecnológico, de ideas, de desarrollo, que es un poco el centro del curso que estamos conmemorando su aniversario, la historia de la humanidad, pues no, por circunstancias, no fueron capaces de identificar que la revolución industrial iba a suponer pues un cambio radical de lo que había sido el desarrollo de la humanidad hasta entonces, y van a quedar fuera de ese proceso, van a quedar retrasados, van a quedar en una situación de decadencia, ¿no? En China, de forma muy literal,
llaman a este periodo el siglo, ellos lo caracterizan como un siglo, es un poco más amplio, ¿no? Pero el siglo de la humillación, porque durante ese tiempo van a ser superados por potencias primero occidentales como Gran Bretaña o Francia, pero luego incluso por otros países de la región como Japón, que sí que van a aprovechar de forma más hábil y de forma más rápida las implicaciones que para su desarrollo tenía los logros y las posibilidades que proyectaba la revolución industrial. Entonces, esa situación de decadencia, que en el caso indio pues, se concreta con la dominación por parte de la Gran Bretaña de manera imperial y lo convierten en una colonia, ¿no? Para los británicos era la joya de la corona de su imperio, por el prestigio y por el peso que tenía civilizacional, tener bajo su control un territorio como el de la India. Y efectivamente en esa época, pues bueno, pues si nos enfocamos en India y China como las dos grandes civilizaciones asiáticas, pues van a tener un periodo claramente en el que van a estar por detrás a todos los sentidos de otros actores, ¿no? Lo que ahora más o menos conocemos como el mundo occidental. Esto, como comentaba antes, pues va a hacer que nuestro imaginario colectivo, en el de los alumnos, por ejemplo, de esas generaciones pasadas del curso, pues se percibe a la India, por ejemplo, por centrarnos en la India, como un actor pues, subdesarrollado, un país del sur, un país en vías de desarrollo, con mucha pobreza, pues con muchas dificultades estructurales, que una parte sigue siendo la realidad en la India. No hay que, digamos, incluso hoy en día, los problemas estructurales que tiene y pobreza, etcétera, pues sigue siendo una parte cotidiana, ¿no? De la realidad de una importante porcentaje de población. Pero, sin embargo, tanto India como China y luego alrededor otros actores en el marco asiático, pues han comenzado ya décadas atrás a entrar en un proceso de desarrollo que les está volviendo a colocar en una posición pues de privilegio, de vanguardia en el contexto geopolítico y en el contexto global. Que es importante, y de ahí un poco toda esta reflexión, colocarlo no como una emergencia, no como que de repente Asia está volviendo o está generando, digamos, un proceso de desarrollo inesperado, ¿no? Sino que es algo mucho más volver, reemerger a una situación que desde el punto de vista de la historia de la humanidad ha sido la habitual, en la que Asia ha ocupado un lugar pues, muy importante. Y entonces, bueno, durante el curso parte de lo que siempre quería compartir con los alumnos, aunque en algunos pues veía caras de escepticismo, de duda, era la importancia de entender este proceso. Porque para terminar este comentario inicial, si bien desde Occidente, desde una posición europea, española, quizás ese imaginario colectivo nos lleva a percibir, basado en esa historia, digamos, más reciente, a la India pues, como un actor subdesarrollado, un actor con muchas dificultades, un actor bueno, pues, que no percibimos como clave en el escenario geopolítico o en el desarrollo del mundo. Los indios o los chinos o otros pueblos asiáticos sí que tienen memoria, sí que, o sea, lo miran desde otra perspectiva, ellos son conscientes del papel que han jugado en la historia de la humanidad y que efectivamente aceptan y no pueden evitarlo, que han vivido una época, digamos, de decadencia, de humillación, como dirían los chinos, pero que esa época pues está terminando y que a partir de una serie de circunstancias históricas están regresando a formar parte, digamos, de la vanguardia de desarrollo de la humanidad, con sus elementos positivos o negativos que podemos comentar, y que bueno, están orgullosos de ello y no toleran o no se sienten nada cómodos con las posturas etnocéntricas o que desde Europa
pues percibimos de superioridad de la cultura occidental, etcétera, ¿no? Cuando en realidad la cultura occidental solo ha estado en una posición de cierta superioridad tecnológica, económica y tal, por un periodo muy corto de 1 o 2 siglos, como decía, debido a los alcances de la revolución industrial. ¿Me podrías decir algo sobre la contribución de India o, o China al modelo de Estado occidental? La percepción que tenemos del modelo de Estado occidental, como si Occidente hubiera como creado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la democracia, ¿no? Ya ponerte ese ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la democracia, siempre es una concepción de que la democracia se origina en Occidente, ¿m? Y de que tanto desde un punto de vista histórico, pues sus orígenes se plantean o se evocan, ¿no? En el mundo de la Grecia clásica, donde había unos procesos, ¿no? De elaboración y toma de decisiones en las que el pueblo, el demos, ¿no? Participaba de forma activa en ese proceso y no se reducía, digamos, a una dinámica verticalista en la cual una autoridad superior imperial o un rey, un monarca establecía lo que había que hacer, sino que se debatía y se decidía colectivamente, ¿no? En el marco, digamos, de la antigua Grecia y luego hasta cierto punto con modelos quizás más limitados en Roma y tal, y a partir de ahí una evolución y luego llegamos al modelo del Estado, el Estado moderno en el siglo XVIII-XIX, en el cual pues, la democracia se convierte en un sistema de gobierno más sofisticado que nos lleva hasta hoy en día, ¿no? Entonces hay esa narrativa de que todo este origen parte de la historia de Occidente. Y esto, a ver, es la típica dinámica que comentaba antes de etnocentrismo, por la cual consideramos y leemos que toda la historia de la humanidad depende del mundo occidental, cuando, por ejemplo, están bien documentadas prácticas por las cuales, tanto en la civilización china, pero especialmente por poner un énfasis en la civilización india, mucho antes de los tiempos de los griegos, ya existían metodologías activas en muchas de sus ciudades por las cuales también se producían ejercicios democráticos, en los cuales eran los ciudadanos los que debatían y decidían ciertas medidas que se podían tener, digamos, como referencia para desarrollar lo que en ese momento eran políticas públicas, si se quiere, ¿no? Decisiones que les confluían a todos, ¿no? Y luego el proceso, digamos, deliberativo, de consultas, ¿no? Que es propio de una democracia, mucho antes de que esta metodología, este método, pues se desarrollara en el marco de nuestros estados modernos, pues también ha caracterizado diferentes momentos, ¿no? de la historia política de la India. Entonces, tanto o más que cualquiera, digamos, de los procesos que hemos vivido también en Occidente. Es verdad que precisamente en la época que comento, ¿no? Antes de la revolución industrial, en la que la India o China pues, no fueron capaces de aprovechar, ¿no? El impulso tecnológico, científico, económico que suponía estos descubrimientos, pues efectivamente ahí parte de las razones es que esos procesos democráticos pues estaban mucho menos desarrollados en ese momento puntual y ahí el sistema del Estado moderno occidental era parte de un complejo que permitió pues, el desarrollo mucho mayor de una parte del mundo en ese momento. Y que luego, bueno, pues en el caso de la India, una vez que llega la independencia en 1947, pues sí que toma como referencia estas estructuras modernas principalmente por influencia británica, ¿no? Europea, democráticas que habían, digamos, bueno, pues vivido como colonia, ¿no? Y que habían visto con interés y admiración y las aplican en el país y es una historia, bueno, pues compleja, la de la democracia india,
pero que también es un ejemplo, porque desde su creación como Estado moderno, independiente ya del poder británico en el 47, pues han mantenido estas estructuras, ¿no? En un país de más de, ahora mismo, bueno, mucho más de 1.000 millones de habitantes, pero una enorme complejidad geográfica, de grupos, con más de 17 lenguas oficiales recogidas en la Constitución. Bueno, sí, en un país tan complejo de esta diversidad, que es casi como si fuera, digamos, una democracia para toda Europa, ¿no? Para una buena parte del continente europeo, ha funcionado y las instituciones pues, han dado un resultado a todos los niveles, con, ya digo, elementos que podríamos identificar como de mejora o problemáticos, igual que existen elementos problemáticos en nuestras democracias modernas en Europa o en Estados Unidos o en el mundo occidental, pero que sí que ha habido esa continuidad. Entonces, sí, o sea, ahí hay una influencia, por responder ya corta tu pregunta, mayor en la era más moderna del siglo XIX-XX del Estado occidental en países como India, pero a nivel histórico y a largo plazo, creo que tenemos que ser conscientes de que bueno, la construcción del discurso de que todo se origina en Occidente, pues es, digamos, bueno, pues un poquito mirándonos al ombligo y no realmente mirando a la realidad histórica real de la humanidad. Y este protagonismo de China, India, otras potencias medias como Indonesia o Corea del Sur, ¿qué papel juegan en esta geopolítica, en la geopolítica actual? Pues, a ver, juegan un papel que de alguna manera pone en cuestión el sistema multilateral que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, basado en el sistema de Naciones Unidas, pues que estuvo construido, ¿no? en torno a los intereses de actores que eran dominantes en ese momento, ¿no? Especialmente de Estados Unidos, con un papel importante pues, de la Unión Soviética, lo que sería la actual Rusia, y también otros actores europeos. Ahí es interesante porque hay un cierto reconocimiento al peso de China que se incluye dentro del Consejo de Seguridad, pero hay que recordar que en ese momento la representación, ese momento puntual, a finales de la década de los 40 y durante varias décadas, el representante en ese Consejo de Seguridad no fue el gobierno de Beijing, de Pekín, del Partido Comunista, sino el gobierno en el exilio, entre comillas, que se había establecido en la isla de Taiwán, liderado por el general Chiang Kai-shek, que era el gobierno, digamos, que los Estados Unidos había apoyado en un conflicto interno que se vivió en China en las décadas anteriores, ¿no? Entonces, al final es un sistema que además se ve muy bien en las instituciones financieras multinacionales, multilaterales, perdón, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que gira en torno a los intereses y al peso político que han tenido, en lo que antes comentábamos, ¿no? del marco que surge de la revolución industrial de Europa y de Estados Unidos. Entonces, claro, ahora los intereses de actores como China o la India pues no se ven reflejados en ese sistema. El peso que cada vez van ganando a nivel económico, por ejemplo, que es una cosa de las más visibles, ¿no? Pues tampoco se ven reflejados. Y en ese sentido, pues hay esfuerzos por modificar el sistema, ¿no? Y por generar grupos como los BRICS, donde también se suman Brasil, Rusia y Sudáfrica al peso de China e India, a que surjan estructuras como el G20, en el cual pues, se incluyen ya no solamente de forma más activa, ¿no? La participación de la India, sino también de Indonesia, de Corea del Sur, que son, como decías tú, potencias medias, que cada vez tienen más relevancia, ¿no? Por ejemplo, a nadie se escapa que Corea del Sur, un país
de un tamaño pues, relativamente pequeño y con conflictos estructurales graves con su vecino del norte, después también como consecuencia de procesos de la Guerra Fría, pues cada vez ocupa un papel más relevante a nivel global, lo que los anglosajones llaman el soft power, ¿no? El poder blando, pues con su cultura, por ejemplo, el K-pop, esos simpáticos jóvenes coreanos que cantan canciones, pues tienen una influencia no ya solo en el ámbito asiático, sino en el ámbito mundial, una base de seguidores y admiradores que es cada vez mayor, ¿no? Sus series, ¿no? Que hasta ahora, o sea, hace 15 años, si alguien dice que una de las series más populares en el mundo no va a ser de Hollywood o de la factoría estadounidense o de algún país europeo, sino de Corea, digamos, como el juego del calamar, pues lo mirarías extrañado, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Y está pasando, ¿no? Entonces, esta emergencia a diferentes niveles, pues lo que hace es que se generan tensiones en el sistema actual, que por otra parte, por diferentes razones, pues está también en crisis y se plantean pues nuevos cambios, ¿no? Transformación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que algunos temas pues, muy relevantes de la agenda pues, se manejan ya más, por ejemplo, en el G20 que en el marco multilateral de Naciones Unidas. Y eso pues va produciéndose cambios. Obviamente los cambios son complicados porque los actores que han tenido los privilegios pues no los van a ceder fácilmente y los actores emergentes pues están emergiendo y todavía en el caso de la India pues tampoco podemos hablar de que su peso está enormemente consolidado en el escenario internacional, está creciendo. Cada vez es mayor, pero también tiene sus propias debilidades y sus propios problemas para sentarse. Entonces, bueno, vivimos un punto de inflexión y sí que parece todo apuntar a que independientemente cómo se concrete, pues el peso de actores asiáticos cada vez va a ser más relevante, ¿no? En el marco internacional. Sobre los espacios de cooperación internacionales que han tenido una preponderancia por parte de potencias occidentales, ¿estos espacios se tiende a una reforma o pueden sucederse nuevos espacios de cooperación que tomen esa posición? Pues es complicado decir porque lo ideal sería, porque algunos de estos espacios no son regionales, sino son globales, que por el interés de la humanidad como colectivo pudiéramos hacer una transición de forma dialogada y consensuada a reformar los espacios actuales, básicamente el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Pero también la parte que tiene el peso financiero del sistema, ¿no? El Banco Monetario, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Lo ideal para mí sería eso, y hay procesos, pero son procesos que llevan empantanados un montón de años, donde los avances son muy pocos y donde se tiende mucho al status quo. Y precisamente como esos procesos cuestan, entre otras cosas, porque los estados pues, no están dispuestos ni a ceder soberanía ni a ceder sus privilegios, ¿no? Y entonces el avance pues, es lento. Y entonces van surgiendo pues, otros espacios, ¿no? Y por ejemplo, pues China crea sus propios bancos de desarrollo eh, y crea iniciativas como la Ruta de la Seda para fomentar pues dinámicas que a lo mejor hasta hace poco tiempo pues eran protagonizadas por esas instituciones multilaterales. Surge el G20, ¿no? Que es un grupo de actores influyentes que en el contexto de la crisis financiera pues, se reúnen para tomar decisiones o para planificar más allá del marco de Naciones Unidas. Porque se considera que, claro, hay voces que hay que escuchar con mayor, digamos, relevancia por su influencia y por su peso y que el sistema no produce, digamos, un marco que lo facilita. O hay países que se organizan por su cuenta y crean organizaciones como los BRICS para, bueno, pues para establecer dinámicas propias. Ahí hay un factor, para ir cerrando, que claro, que no debemos olvidar, y es que, claro, estos actores tampoco
y por ejemplo, pone el caso de India y China. Son actores que confluyen en intereses porque les interesaría a ambos pues, un marco de relaciones nuevo que refleje mejor el poder que están desarrollando o la influencia dentro de esta reemergencia de la que hablábamos, pero que tienen visiones muy diferentes, tienen sistemas políticos y de desarrollo muy diferentes entre sí. También tienen sus propias tensiones y conflictos, en su caso incluso fronterizos, pero también de influencia, ¿no? Y de ver quién es el más potente, ¿no? de la región y no miran a las cosas, bueno, encuentran dinámicas de cooperación, pero también hay muchas de tensión, ¿vale? Y obviamente el sistema de la China comunista pues no es el mismo sistema de la India democrática. Y no lo quiero plantear como una dinámica de blancos y negros, ¿no? Donde los comunistas son los malos y los democráticos indios son los buenos. Ahí cada uno tiene en sus procesos internos pues cosas positivas o negativas, probablemente desde mi perspectiva pues pueda tener más cercanía, ¿no? con parte del sistema indio, de los principios democráticos que disfrutan sus ciudadanos, de respecto a mayor respeto quizás a los derechos humanos y a los principios de convivencia democrática, pero también en la parte china pues hay importantes logros y desarrollos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en ese marco, China e India tienen intereses compartidos, pero no siempre funcionan de una manera coaligada, ¿no? Para defender estos intereses. Incluso a veces chocan, ¿no? Con lo cual, pues los cambios también son problemáticos, no solamente porque desde Occidente, entre comillas, se defiende un status quo, sino porque los nuevos actores no necesariamente siempre van de la mano para fomentar estos cambios. ¿Crees que esta es una buena conclusión para el bloque o quieres decir algo más sobre... Sí, quizás por el enfoque del curso, ¿no? Que estamos ahora conmemorando, sí haría alguna mención a lo que significa el desarrollo interno de estos países, ¿no? De China, de la India. Y ahí pondría el énfasis en que ese desarrollo tiene aspectos en los últimos años, ¿no? Pues muy positivos. Realmente, si vamos otra vez al marco multilateral y a los acuerdos que los países nos estamos dando pues, en ese marco de Naciones Unidas, alrededor de, en su momento, lo que fueron los objetivos del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible, una parte importantísima de los logros que la humanidad ha conseguido en torno a ese tipo de objetivos de reducción de la pobreza, de mejora de las condiciones de vida, bueno, en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, es incluso algo más ambicioso, ¿no? Que permea un montón de elementos de nuestra realidad para intentar pues, avanzar, ¿no? en objetivos de desarrollo con una visión no meramente economicista, ¿no? Sino también con un criterio de sostenibilidad, un criterio social. Y en ese sentido ya digo que mirando esta realidad de estos países, pues son protagonistas y responsables de gran parte, digamos, de los avances, ¿no? En concreto en el tema de la reducción de la pobreza, pues las personas que han conseguido salir de un marco de pobreza extrema tanto en China como en la India en las últimas décadas, pues es increíble, ¿no? Cómo ha habido ese gran avance que permite incluso a nivel global que los números pues, sean positivos, ¿no? Y que podamos vender una historia, ¿no? De que, positiva de que la humanidad pues, está reduciendo el impacto de la pobreza extrema. Y las políticas, tanto en China como en India, pues dinámicas internas han facilitado estos logros. También, pues, para poner la otra dimensión y que debería llevarnos pues, a la reflexión y a poner también una visión crítica, ¿no? Propia del ámbito universitario en el que estamos, debajo de estas cifras pues hay todavía grandes retos, ¿no? Incluso en estos países que están viviendo estos procesos de desarrollo, ¿no? Y comentábamos antes, en algunos casos que tienen que ver con la violación de derechos humanos y por, bueno, por dinámicas. Y eso pasa en China
y donde a lo mejor esto es más visible en la comunidad internacional por temas como el de los uigurs o la situación del pueblo tibetano, o también las graves, digamos, diferencias que existen entre la población a nivel rural y la población a nivel urbano, las desigualdades. Pero también pasa en la India, que tiene otro sistema político y que también, la que también se viven pues, problemas, ¿no? Vinculados con el tema del desarrollo a nivel de desigualdades o ciertos grupos que quedan marginalizados, sus derechos humanos pues, son respetados de una manera mucho más tenue o menos real, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay retos que también vuelvo a decir y por destacar de nuevo este mensaje, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con poner el dedo, ¿no? Acusador, entre comillas, de crítico, si no somos capaces de hacer autocrítica también, ¿no? Y darnos cuenta de que en Europa o en Occidente también tenemos problemas y también tenemos retos en todos estos campos y necesitamos también, pues, tener un discurso más autocrítico, ¿no? Y no solamente de cuestionar, ¿no? La democracia india pues no funciona tan bien. Bueno, pues la nuestra tampoco es que sea, digamos, infalible, ¿no? O que no tenga graves problemas que afrontar dentro de sus logros, obvio, ¿no? Entonces, bueno, pues dejar esta reflexión de cierre, de poder valorar los grandes avances que en desarrollo interno, ¿no? Se han producido en estos países, ser conscientes de que también existen retos y de que de alguna manera muchos de estos retos pues son, si no totalmente compartidos, pero sí existentes en otras realidades, y que ahí pues bueno, lo ideal sería poder tener una dinámica colectiva de un esfuerzo no de una región en concreto, sino de toda la humanidad para afrontarlos. Nos quedamos con esa dinámica colectiva y esa gana de afrontar soluciones o pues, ver realidades nuevas y cuestionarnos nuestras realidades. Muchas gracias, Rubén, por esta charla. Muchas gracias a ti, Gabriel. Gracias. Un placer haber participado, ¿no? En este homenaje a este curso que con mucho cariño pues, estuve participando ya hace años. Gracias.